de inmunosupresión. A manera de introducción, en el último reporte del CDC de 2005, ellos reportaron que existen 1.407 especies reconocidas de patógenos humanos. Esto quiere decir que son especies que son capaces de causar, de infectar y de causar enfermedad en el ser humano. 538 son bacterias, 317 son hongos, 57 son protozoarios, 287 son helmintos y 208 son virus. El día de hoy vamos a hablar únicamente de uno de estos virus, que es el virus varicela zoster, el cual es un alfa herpes virus que tiene la capacidad de producir infecciones neurocutáneas, presentándose primero como varicela, generalmente en la infancia. Se dice que aproximadamente el 95% de la población va a estar infectada antes de los 18 años. Posterior a esto, tiene la capacidad de establecer latencia y de reactivarse y presentarse como herpes zóster, enfermedad que si se presenta en cualquier estado de inmunosupresión causa un cuadro clínico completamente diferente al que se presenta en una población sana o población general, teniendo así también una epidemiología diferente. Se dice que en población general el riesgo de presentar la enfermedad es de 32% a lo largo de la vida, comparado con inmunosuprimidos que lo presentan hasta el 30 a 50% de la población. Las complicaciones en la población general son de 10%, comparadas con inmunosuprimidos que se presentan hasta en 40%. Y la necesidad de hospitalización a la población general es menor de 1%, comparada con inmunosuprimidos, que es de 3%, lo cual representa un porcentaje significativo. Para poder revisar el tema, preparé la siguiente agenda. Lo primero que vamos a ver son los herpes virus, la definición y los síndromes clínicos asociados a herpes zóster. Posteriormente vamos a ver qué es inmunosupresión, para que podamos ver realmente de qué estamos hablando y hablemos en el mismo idioma. Posteriormente vamos a ver qué es herpes zóster en los distintos escenarios de inmunosupresión, para ver cómo se presenta, cuáles son los factores de riesgo que se han logrado asociar a la presentación de la enfermedad. Y posteriormente vamos a ver qué hay o qué existe escrito sobre el tratamiento en esta población, que es una población especial. De vacunación, últimamente pues todos que hablamos de la vacunación para el herpes, para prevenir herpes. Sin embargo, ¿qué hay de esto en inmunosuprimidos? Es lo que vamos a revisar, las conclusiones y las perspectivas, ver qué podemos hacer después de la revisión de la información. Como primer tema, bueno, los herpes virus, el herpes viene del griego herpein, que significa que se arrastra. Este nombre se le puso por las características de las lesiones que se iban diseminando por la piel en la primera infección, que es la varicela, ¿no? Entonces, el hecho de que se fueran moviendo, le pusieron que se arrastra, es el griego herpes. Existen en la familia de los virus herpes, en todas las familias existen 80 en total. Solamente 8, que son los que están en esta lista, son capaces de causar infección en el humano. Los alfa herpes virus son los herpes virus tipo 1, tipo 2 y tipo 3 o virus varicela zoster. Estos virus tienen, en general se considera que son los más agresivos porque tienen la capacidad de generar latencia en el ser humano, de reactivarse y de causar nuevas infecciones. Los herpes virus son virus DNA de replicación nuclear, en general miden de 120 a 200 nanómetros de diámetro, tienen 125.000 pares de bases, tienen una cápside icosaédrica y, como les comentaba, tienen la capacidad de causar infecciones latentes. El único reservorio para el virus es el humano, por lo tanto la transmisión es de persona a persona a través de la inhalación de aerosoles, causando una replicación primero en las mucosas, en las vías respiratorias superiores y también en la conjuntiva, causando esto así una viremia primaria que hace que se disemine a piel y se presente la primera infección, que es la varicela. Posterior a esto se causa una viremia secundaria a través de la cual los virus pasan a través de los axones neuronales y se replican en los ganglios de la raíz dorsal, generando así latencia que se genera por diferentes mecanismos, uno de los cuales es la presentación de menores epítopes al complejo principal de histocompatibilidad. Esto, la infección primaria se resuelve y posteriormente, al haber una disminución de la inmunidad celular o bien algún otro estímulo, empieza nuevamente la replicación viral en los ganglios de la raíz dorsal para
manifestarse posteriormente como herpes zóster, que es lo que conocemos en el segmento de la raíz dorsal en el que se reactiva. Se dice que en general los segmentos más afectados son los torácicos y además el trigémino, porque es donde la varicela alcanza como la máxima expresión. Esta es otra ilustración en la que vemos que la primera infección es la varicela, posteriormente se genera latencia por mecanismos que son muy complejos y además son muchos y se necesitaría mucho más tiempo para poder explicarlos, pero al haber disminución de la inmunidad celular se reactiva y se presenta como herpes zóster. Los síndromes asociados a la enfermedad, principalmente el herpes zóster, es una enfermedad en población general. Lo que se presenta de manera principal es la enfermedad localizada en un dermatoma. En caso de que se presente o de que haya reactivación en el trigémino, se presenta herpes oftálmico. Si hay la triada de parálisis unilateral, dolor óptico y vesículas en el conducto auditivo externo, se presenta el síndrome de Ramsay-Hunt. Pero, sin embargo, en inmunosuprimidos, lo que se presenta, el cuadro inicial, hasta el 40% de los pacientes, es herpes zóster diseminado. Diseminado a piel o diseminado a órganos internos. El diseminado a piel se define como aquella enfermedad que cruza la línea media o que afecta a 2 o más dermatomas, o bien enfermedad diseminada a órganos internos que se puede manifestar como neumonitis, encefalitis o bien daño renal. La inmunosupresión es un estado muy especial que, por definición, es la inhibición de uno o más de los componentes del sistema inmune adaptativo o innato que puede o no ser reversible. Este estado puede ser causado por diferentes cosas. Puede ser causado por enfermedades, por medicamentos o por otras causas. Las enfermedades que se asocian frecuentemente es cáncer, enfermedades autoinmunes, infecciones y diabetes. Pongo enfermedades autoinmunes con signo de interrogación, ya que ahorita que veamos las cortes, al final de esto no se logra diferenciar bien si la reactivación del herpes es por la actividad de la enfermedad o bien por el tratamiento que se inicia. Los medicamentos conocemos que son los glucocorticoides y otros inmunomoduladores, así como los biológicos, además de que se han asociado a infecciones por bacterias, por micobacterias. También ya existe evidencia de su relación con la reactivación del herpes. Y en otros está la edad, la desnutrición y la depresión. Dentro de las enfermedades se sabe que del cáncer se presenta la reactivación con mucho más frecuencia en linfoma de Hodgkin o bien neoplasias hematológicas, con desarrollo de enfermedad diseminada hasta el 37% de las personas, con una mortalidad asociada de 10%. En general se dice que en población general la incidencia de los casos es entre 2 y 4 casos por 1000 pacientes año. Sin embargo, en estos pacientes que se consideran inmunosuprimidos se presentan con incidencias de 25 hasta 100 casos por 1000 pacientes año, lo cual es una incidencia mucho más elevada de lo que vemos y, como vemos, con mortalidades y complicaciones mucho más importantes, por lo que debemos siempre de considerar que el herpes en estos pacientes siempre es un foco rojo. ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos? Bueno, sabemos que en estos pacientes hay disminución en ambas inmunidades, tanto humoral como celular. Sin embargo, la que se asocia de manera más frecuente a la presentación de virus herpes es la inmunidad celular, por disminución de la actividad de polimorfonucleares, de macrófagos y de linfocitos T principalmente. Sobre los medicamentos, sabemos que hay muchos grupos de estos. Sin embargo, el que se utiliza con mucha más frecuencia es la prednisona. Y sabemos que la prednisona a dosis mayores de 20 miligramos al día va a ser una dosis inmunosupresora, y a partir de eso nosotros vamos a considerar que los pacientes están inmunosuprimidos. Todos los demás medicamentos, son dosis dependiente, que vamos a ver más adelante a qué dosis se considera que están gravemente inmunosuprimidos. También se asocian con la enfermedad. Y bueno, dentro de los otros factores existen 3: la edad, la desnutrición y la depresión. La depresión, existen muchos ensayos clínicos en los que hablan de la disminución de la inmunidad celular en pacientes deprimidos. Sin embargo, los mecanismos por los cuales
estos no esto pasa, no se ha podido describir. Y en los últimos meses, a pesar de que siguen existiendo estudios y ensayos que dicen que la inmunidad está disminuida en pacientes deprimidos, en los últimos años se habla más de la depresión como una enfermedad inflamatoria más que como una enfermedad inmunosupresora. Por lo tanto, el día de hoy yo realmente no puedo asegurar que la depresión es una enfermedad inmunosupresora y que además cause reactivación de la enfermedad. Sin embargo, la edad sí es un factor que causa inmunosupresión si hablamos del concepto de inmunosenescencia. Es un concepto muy interesante y que muchas veces no se toma en cuenta al tratar al paciente. ¿Por qué? Porque bueno, consideramos que deben de tener inmunidad normal, sin embargo, ya existen muchas revisiones en las que se ha demostrado que tienen disminución de la función principalmente. Tienen un número conservado de células, sin embargo sus funciones en general están disminuidas. De los neutrófilos tienen quimiotaxis, fagocitosis disminuida. Los macrófagos también tienen las mismas funciones disminuidas y tienen conservada la cantidad. Y en las células dendríticas tienen menor capacidad para presentar antígenos, por lo tanto, esto es uno de los factores que se asocia con la reactivación del herpes. Entrando de lleno al tema, vamos a ver que el herpes zóster se presenta en inmunosuprimidos, sin embargo, se presenta con cuadros clínicos diferentes y existen muchas cortes que han descrito qué pasa con estos pacientes. En la primera corte que les voy a presentar es una corte de pacientes con lupus a 3 años de seguimiento. Los autores en un inicio de este estudio intentaron describir factores asociados con la enfermedad y factores asociados con el tratamiento. De los asociados con la enfermedad, ellos describen que hay citotoxicidad anormal de las células T, lo cual resultaría lógico en el por qué existe más reactivación de herpes zóster, la presencia de nefritis lúpica, de anticuerpos anti-SM a títulos altos y el índice de actividad de la enfermedad. Y en asociados al tratamiento, ellos describen el uso de glucocorticoides y de otros inmunosupresores. Sin embargo, cuando ellos hacen el análisis final, únicamente hicieron el análisis de los factores asociados al tratamiento, que son los que les muestro a continuación. En las características basales, bueno, definitivamente hay mayor uso de prednisona a dosis altas en pacientes con lupus que en los controles sanos. Y igualmente de uso de inmunosupresores es mucho más alta el número de los pacientes que lo usaron que en la población general, obteniendo como resultado una incidencia de 37.7 casos por 1000 pacientes años en el grupo de lupus contra 5.1 en la población general, que es lo que sabemos ya de cajón. En este trabajo llama la atención que, bueno, todos sabemos que la incidencia de herpes, como lo mencioné anteriormente, aumenta con la edad. Ellos en este caso encuentran que el mayor grupo que tiene mayor riesgo para desarrollar herpes fue el grupo de 18 a 24 años, lo cual ellos intentan asociarlo al uso de dosis altas de prednisona y probablemente a mayor actividad de la enfermedad. Sin embargo, al final del trabajo ellos no hacen este análisis y solamente lo asumen. Por lo tanto, bueno, lo único que podemos decir de esto es que en pacientes con lupus que tienen entre 18 y 24 años, el riesgo sí es más alto. En otra corte de pacientes con artritis reumatoide, ellos dividieron la enfermedad, más bien hicieron 3 grupos de tratamiento en enfermedad leve, moderada y grave. Aquí es importante mencionar que ellos no utilizaron ningún índice para gravedad de la enfermedad, ni para actividad, ni nada de ellos. Decidieron de manera arbitraria que el tratamiento en enfermedad leve era con estos fármacos, en enfermedad moderada era con estos fármacos y que en enfermedad grave era con anti-TNFs. Fue así la única división que hicieron, no hicieron nada de índices de actividad, obteniendo 713 eventos de herpes zóster con una tasa de 9.9 casos por 1000 pacientes año, con la mayor tasa de incidencia en el segundo grupo de tratamiento, que son pacientes que fueron tratados con methotrexate, leflunomida o azatioprina, demostrando nuevamente que la tasa de incidencia de eventos de herpes zóster es mayor en pacientes que toman algún inmunosupresor
que en pacientes con la población general. Sin embargo, ¿qué pasa con los biológicos, en especial con los anti-TNFs? En el trabajo anterior vimos que al comparar anti-TNFs con fármacos tradicionales, como era el segundo grupo, se vio mucha más incidencia en pacientes con fármacos tradicionales que con biológicos. Sin embargo, en este metaanálisis que hicieron en el 2013, ellos encuentran que con adalimumab hay un riesgo relativo de presentar de 1.5 con 85 eventos por 6.300 pacientes año. Con etanercept el riesgo fue de 1.7 con 99 eventos por 6.100 pacientes año, y con infliximab fue de 91 eventos por 4.500 pacientes año. Aquí lo que vemos es que con adalimumab y etanercept lo único que observamos es una tendencia a que el riesgo aumente. Sin embargo, con infliximab definitivamente el riesgo es más alto, y esto resulta significativo. Pero al hacer el análisis de los 35 trabajos con todos los pacientes que ellos lograron juntar, encuentran un riesgo relativo de 1.6, lo cual significa que el riesgo de presentar herpes zóster en pacientes que reciben anti-TNFs comparados con los que reciben fármacos tradicionales está aumentado en 60%. Y bueno, ¿qué pasa en los diabéticos? En esta corte de pacientes diabéticos, ellos compararon diabéticos y no diabéticos por grupo de edad, encontrando que lo que sabemos, la incidencia de herpes zóster aumenta por edad, encontrando en los grupos de edad más avanzada una tasa mayor. Sin embargo, independientemente de la edad, entre diabéticos y no diabéticos, la tasa por 1000 personas año es mayor en los pacientes diabéticos, por lo cual, teniendo nosotros una población tan grande de pacientes diabéticos, esto también siempre debe de representar un foco rojo. Y bueno, les comentaba sobre otros fármacos que pueden aumentar la incidencia de herpes zóster. Las estatinas son medicamentos que en general se utilizan de manera muy común para el tratamiento de dislipidemia. Sin embargo, estas tienen un efecto inmunomodulador. En esta corte hicieron un seguimiento a casi 10 años en pacientes mayores de 60 años todos. Fueron casi 13.000 pacientes, y ellos siguieron a los pacientes que tenían estatinas y a aquellos que no fueron expuestos. En el análisis trataron de excluir todas aquellas variables que fueran confusoras, y en el análisis final ellos encuentran que el riesgo en pacientes que reciben estatinas en contra de los no expuestos es de 13.25% contra 11.7% por 1000 pacientes año. Con este trabajo y mostrándoselos, no intento satanizar a las estatinas, ni que no las usemos, ni que la intención no es esa. La intención es ver que sí existen fármacos en pacientes mayores de 60 años que pueden agregarles un riesgo. Entonces, siempre tener en cuenta si podemos quitarles un poquito más un riesgo e iniciar otro tratamiento, ver el riesgo-beneficio e intentar hacerlo de esa forma. Y bueno, ¿qué pasa en la población adulta? Pasan muchas cosas, y para hablar de todo lo que pasa entre herpes zóster y ancianos se necesita otro seminario. Lo que tienen los pacientes ancianos es que tienen disminución del número y función de las células T, y además de disminución de respuesta proliferativa, de proliferación disminuida de linfocitos, de reactividad de estas células. Todo esto asociado a la reactivación de herpes zóster. Sabemos que la incidencia aumenta con la edad, y en general se dice que en pacientes mayores de 80 años hasta un 60% de los de más de 80 años ya habrá presentado herpes zóster. Y en estos pacientes lo que más nos preocupa es la neuralgia posherpética, que se presenta en 10 hasta 18% de los pacientes, teniendo un impacto realmente muy importante en la calidad de vida y en las actividades, en el sueño, y además en la economía de cualquier paciente que presente todo esto. ¿Y por qué realmente resulta importante ver qué pasa con los pacientes con herpes zóster?
En este estudio de casos y controles se juntaron 582 pacientes y ellos dividieron en 3 grupos a los pacientes. Pacientes gravemente inmunocomprometidos, pacientes moderadamente inmunocomprometidos y pacientes con inmunidad normal. Ellos en este estudio lo que tratan de ver es qué impacto tiene la enfermedad en el sistema de salud. Los pacientes gravemente inmunocomprometidos tenían las características de tener neoplasias hematológicas con quimioterapia y radioterapia 3 meses previos, SIDA con cuentas de CD4 menores a 200, tratamiento con dosis altas de prednisona, que son 20 miligramos día o su equivalente, receptores de trasplante de médula ósea o tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Y los pacientes moderadamente inmunocomprometidos, ellos toman pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, pacientes que hayan tomado glucocorticoides por menos de 14 días o bien dosis bajas de metrotexate, menos de 4 miligramos kilo semana, dosis bajas de azatoprina, que son menos de 3 miligramos kilo día, y dosis bajas de 6-mercaptopurina, que son menos de 1.5 miligramos kilo día. O bien pacientes con cáncer que no hayan recibido quimioterapia 3 meses antes, y en inmunidad normal todos aquellos que no cumplían ninguno de los criterios anteriores. Lo que ellos quisieron ver en este trabajo fue si realmente ellos sí presentaban o no más complicaciones. Y llama la atención que en todas las revisiones dicen que los pacientes con herpes zóster tienen mayor número de complicaciones. Y a la hora que ellos hicieron toda esta comparación, resulta ser que todo lo que se presenta no es significativa entre pacientes inmunocomprometidos e inmunidad normal. Definitivamente sí se presentan con enfermedad diseminada más comúnmente, pero las complicaciones que presentan, incluso las complicaciones neurológicas, que son las más preocupantes, fueron mayores en los pacientes con inmunidad normal. También es importante mencionar que en este trabajo ellos toman como complicación neurológica a la neuralgia postherpetic. Entonces, bueno, pues sí, definitivamente puede presentarse más en población general, pero esto no excluye de que las complicaciones neurológicas las pudieran haber separado en otro grupo y no lo hicieron. Sin embargo, algo que sí hicieron y sí resulta interesante es ver qué pasó con estos pacientes y el uso de recursos médicos. Los pacientes gravemente inmunocomprometidos se hospitalizaron casi el doble, requirieron en general muchos más días de hospitalización y el costo por paciente fue casi de 3 veces más el presupuesto para los otros 2 grupos. ¿A qué se puede extrapolar esto? A que los pacientes que están gravemente inmunocomprometidos en general nos preocupan más y sí deben de preocuparnos más, pero probablemente debamos esperar a ver qué manifestaciones tienen antes de empezar a hacer todos los estudios. ¿Qué hay sobre el tratamiento? El tratamiento del herpes incluye el tratamiento del dolor y el tratamiento de la infección. Sobre el tratamiento del dolor, ahorita no es el momento para ocuparnos, sin embargo, para el tratamiento antiviral, sí, es lo que podemos ver. Existen los medicamentos aprobados para el tratamiento del herpes zóster, son aciclovir, bribudina, famciclovir y valaciclovir. En México únicamente tenemos aciclovir y valaciclovir disponibles. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento? Tanto en población general como en pacientes con herpes, es acortar el curso clínico de la enfermedad, disminuir el riesgo de complicaciones y disminuir la mortalidad asociada a enfermedad diseminada. Sobre el tratamiento en inmunosuprimidos, lo que se escribió fue por ahí de los 80s. Y en este momento la pregunta sería ver si hay algo nuevo bajo el sol sobre este tratamiento. Y la realidad es que, bueno, revisando los trabajos, lo único que existe escrito es lo que está en los 80s. El primer trabajo y el trabajo clásico fue un trabajo que se hizo en Johns Hopkins. Ellos hicieron un ensayo clínico controlado con placebo, en los que los pacientes con inmunocomprometidos que se presentaban con enfermedad diseminada les daban aciclovir o placebo. Y los pacientes con enfermedad localizada igualmente les daban aciclovir o placebo. Fueron 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Lo que ellos trataban de ver era si el tratamiento con aciclovir sí realmente prevenía la progresión de la enfermedad, y encontraron que el resultado fue positivo. Si tratas al comparar aciclovir con placebo en pacientes inmunosuprimidos, la progresión de la enfermedad es menor y además, bueno, con significancia estadística. En el siguiente trabajo, también de los 80s, lo que hicieron fue tratar de comparar aciclovir contra vidarabina, ¿no?
Ellos también, el trabajo la población es muy chiquita y probablemente los resultados puedan no ser extrapolables, ¿no? Pero ellos lo que hicieron fue ver si los pacientes tenían mayor enfermedad diseminada, falla al tratamiento, si presentaban fiebre o bien si necesitaban más de 7 días de tratamiento. Y lo que encontraron es que aciclovir definitivamente es superior a vidarabina en el tratamiento de herpes zóster en inmunocomprometidos. También compararon el tiempo para la curación, para la aparición de nuevas lesiones, cicatrización completa, disminución del dolor y curación completa. En esto también definitivamente aciclovir resulta ser superior a vidarabina, y así como en la posibilidad de cicatrización de las lesiones, lo cual con aciclovir sucede más o menos en el día 4 y con vidarabina sucede hasta 12 días después, lo cual eso aumenta las comorbilidades y la probabilidad de infección de las lesiones por agentes bacterianos. Para tratar a un paciente inmunosuprimido con enfermedad localizada, quiere decir solamente en un dermatoma, el tratamiento que se dio inicialmente es aciclovir intravenoso, lo cual resulta poco práctico. Se tienen que hospitalizar a los pacientes, lo cual hace que estos aumenten los costos, por lo que se hizo un ensayo, igual doble ciego, la población, repito, son muy pequeñas, en el que compararon aciclovir vía oral, los 800 miligramos 5 veces al día, con aciclovir intravenoso, 500 miligramos 3 veces al día. Y lo que encontraron fue que en ninguno de los dos grupos hubo desarrollo de enfermedad diseminada, por lo tanto son equivalentes y en pacientes que no tengan enfermedad complicada se puede utilizar el tratamiento vía oral. En este estudio compararon el uso de famciclovir con aciclovir. ¿Por qué? Porque el tratamiento con aciclovir 5 veces al día resulta que tiene poco apego al tratamiento y es poco práctico, y usaron 500 miligramos cada 8 horas y resulta ser más práctico. Lo que encontraron, ¿me puedes pasar el siguiente? Fue que tanto aciclovir como vidarabina son equivalentes en el tratamiento, teniendo prácticamente los mismos días para curación completa, para cicatrización y para disminución del dolor. Por lo tanto, si tuviéramos en México disponible famciclovir, sería también una elección a usar en pacientes que tengan enfermedad localizada y que los queramos tratar como ambulatorios. ¿Qué hay sobre la vacunación? Les comentaba que hace unos cuantos años, como en el 2006, se habló de que la vacuna previene herpes zóster y además previene neuralgia posherpética. Sin embargo, esto únicamente se ha hecho, el primer estudio, el Shingles Prevention Study, fue hecho en pacientes mayores de 60 años. La vacuna de virus vivos atenuados se desarrolló por ahí de los 90s y se decidió probarla en pacientes mayores de 60 años bajo la teoría de que al administrar un estímulo antigénico puede haber restablecimiento de la inmunidad contra virus varicela zóster. Bajo esta teoría se hizo este trabajo, fue un trabajo muy grande en el que se hizo un trabajo, fue controlado con placebo. En sus resultados tuvieron 1.308 casos sospechosos de herpes, de los vacunados fueron 481 y los no vacunados fueron 827. ¿Qué encontraron ellos? Lo siguieron a 3 años. Encontraron que la incidencia de herpes zóster definitivamente está disminuida en pacientes vacunados en un 51% y además la incidencia de neuralgia posherpética está disminuida en 66%. Por lo tanto, la vacuna en pacientes que son mayores de 60 años resulta atractiva. Sin embargo, ¿qué tan costo efectiva es la vacuna? Bueno, tratar un caso de herpes zóster cuesta $3.300 y un caso de neuralgia posherpética en promedio, el tratamiento cuesta $6.400. La vacuna para ambos casos cuesta $120 y el número necesario a vacunar para prevenir un caso de herpes zóster es de 17 y para prevenir un caso de neuralgia posherpética es de 31. Por lo tanto, la vacuna resulta costo efectivo, al menos en esta población. Pero ¿qué hay de la seguridad de la vacuna en pacientes que están inmunosuprimidos? Bueno, los estudios de seguridad se hicieron primero en pacientes pediátricos y es a partir de lo que se hicieron las guías en adultos. Sin embargo, este año
salió un trabajo que realmente es muy llamativo, en el que trataron la vacuna de virus vivos con calor y esto se lo aplicaron a pacientes inmunocomprometidos. Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en el que se les administraron 4 dosis de vacunas tratadas con calor con 30 días de separación y posteriormente se midió la respuesta de las células T a través de interferón por pruebas de ELISpot y la medición de concentración de anticuerpos contra virus varicela zoster en ELISA, y además, esto fue cada 28 días, y se trataron de establecer las complicaciones que pudieran presentar. El resultado en pacientes con leucemia, pacientes con tumores sólidos, pacientes con VIH con CD4 menores a 200 y pacientes con trasplantes autólogo o alogénico de médula ósea fue que la vacuna fue segura, no se presentaron realmente infecciones, ni leves, ni moderadas, ni graves, y fue inmunogénica 28 días después de la dosis en todos los casos, excepto en los pacientes que recibieron trasplante autólogo o alogénico de médula ósea. Sin embargo, esto es muy nuevo, es un ensayo clínico muy chiquitito y no nos podemos basar en esto para vacunar a pacientes inmunosuprimidos, además de que no tenemos la vacuna tratada con calor. Entonces, las recomendaciones para pacientes inmunosuprimidos y vacunación es que se puede vacunar a pacientes con leucemia en remisión sin tratamiento en los últimos 3 meses, tratamiento con prednisona, dosis de menos de 20 miligramos por día o su equivalente, pacientes que estén con uso de glucocorticoides tópicos, inhalados o intraarticulares, o que únicamente tengan alteraciones en la inmunidad humoral. No se debe de vacunar a pacientes con neoplasias hematológicas, con SIDA, en tratamiento con prednisona a dosis de más de 20 miligramos o su equivalente, o con dosis altas de metrotexate y de 6-mercaptopurina, o bien que tengan alteraciones en la inmunidad celular o que tengan tratamiento con anti-TNF. Y en quienes realmente no se sabe si se debe o no vacunar es en pacientes que tengan plan de trasplante de médula ósea. Esto realmente no hay evidencia suficiente, pero sin embargo, si nos vamos al trabajo anterior, la vacuna resultaría no inmunogénica en estos pacientes, entonces probablemente es algo que se debe de explorar más a fondo, pero puede no funcionarles. En caso de que tengamos tiempo y que no nos estén agarrando las prisas, ¿a quién y cuándo los debemos de vacunar? En general, las recomendaciones es de vacunar a pacientes que tengan enfermedades de la colágena, que tengan cáncer y que vayan a recibir quimioterapia. ¿Cuándo hacerlo? 2 a 4 semanas antes de que se esté planeando el tratamiento inmunosupresor. Y bueno, dentro de las conclusiones, definitivamente los pacientes inmunosuprimidos tienen una mayor incidencia del herpes zóster con un curso clínico más agresivo y mayor mortalidad. La terapia biológica, específicamente los anti-TNFs, que son los que se han estudiado, incrementan el riesgo de herpes zóster. Valdría la pena que se exploraran otros agentes biológicos como rituximab y ver si también existe una asociación en la reactivación de la enfermedad. El tratamiento con aciclovir es efectivo para evitar la diseminación de la enfermedad, independientemente de la vía de administración. La vacunación es una herramienta valiosa en la prevención de la enfermedad, sin embargo su utilidad solo ha sido comprobada en ancianos. No existe evidencia suficiente respecto a la seguridad de la vacuna en pacientes inmunosuprimidos y la eficacia de la quimioprofilaxis en pacientes inmunocomprometidos no ha sido evaluada, por lo que probablemente este sea también otra línea en la que se debería de ahondar un poco. Dentro de las perspectivas, esta parte es realmente se pueden hacer 2 cosas con la información. Uno es ayudar a los pacientes, o 2 es investigar un poco más, ¿no? Dentro de la generación de conocimientos, yo creo que no sabemos bien qué está pasando en nuestra población ni en los inmunosuprimidos. Y teniendo nosotros poblaciones tan grandes de inmunosuprimidos, deberíamos al menos intentar ver qué pasa con ellos y la asociación con herpes zóster. Para los pacientes sería creación de un programa de vacunación efectivo en personas de más de 60 años. Primero, para crear un programa de vacunación efectivo, debemos de contar con la vacuna. Pemex no tiene la vacuna, por lo tanto una propuesta sería adquirir la vacuna para estas personas. Sin embargo, nosotros también atendemos gentes no solo aquí, sino afuera,
y siempre debemos tener en mira recomendar la vacuna a esta población. Y el estudio de la quimioprofilaxis en pacientes inmunosuprimidos, ver si realmente les va o no les va mejor en cuanto a la activación de herpes zóster en esta población. Cuando uno entra a la página de clinicaltrials.gov, esto yo lo hice el 1 de diciembre, uno ve el registro de trabajos que hay a nivel mundial. Yo introduje el término de herpes zóster como término de búsqueda y hay 307 trabajos registrados a nivel mundial. En México únicamente hay 20 y al revisar únicamente los títulos del trabajo, todos, no revisé metodologías, pero la mayoría son relacionados con vacunación y únicamente 2 de estos están relacionados con el tratamiento. Hablando de que los estudios de tratamiento en inmunosuprimidos, la mayoría son de los 80s, yo creo que el área es muy fértil para poder desarrollar líneas de investigación. De la parte de las vacunas y la neuralgia posherpética no entendí bien. O sea, si yo vacuno a la gente, ¿es menos probable que le dé neuralgia posherpética o la doy como tratamiento? ¿O no. Bien cómo... en el estudio que hicieron en el grande de New England, en el primero que se hizo en vacunas en mayores de 60 años, lo que ellos observaron es que a los que vacunas, o sea, el 50% hay disminución de la incidencia. Y de los que les da la enfermedad, les da los que se reactiva la enfermedad, herpes zóster, a los que les da herpes zóster, tienen la enfermedad con menos, o sea, es menos grave y por lo tanto tienen menores complicaciones. Eso fue la observación que ellos tuvieron. ¿Cuál es la pregunta? O sea, sí, no es un tratamiento, o sea, si tienes herpes zóster ya una vez, a los mayores de 60 años, mientras le está dando el herpes zóster no lo vacunas. No es un tratamiento, es una prevención. Lo vacunas, digo, la teoría es que al tú administrar un estímulo antigénico en una persona de más de 60 años, tú aumentas la respuesta de las células al virus de varicela zóster. Entonces con eso puedes disminuir esa es la teoría, que se reactiva la enfermedad. Que tenga la actividad, o sea, las vesículas y todo eso. Pero la neuralgia posherpética, ya que se quitó, que se murió el virus, que se quitó la costra de la piel, todo eso, eso ya es por un efecto desmielinizante, que no tiene que ver con que haya un virus o no. Entonces, pues sí, pero a los que les dio la enfermedad vieron que disminuyó, o sea, a los que les dio la enfermedad, de los vacunados a los que les dio la enfermedad, tuvieron 60% menos de neuralgia posherpética que los no vacunados con enfermedad. Fue una observación. ¿La vacunación fue previa al evento? O sea, el tratamiento hicieron vacunados y placebo. Ajá. En los vacunados tuvieron 800 eventos de herpes, 400 fueron en vacunados y los demás fueron en no vacunados. Bueno, fueron más de 800 porque eran más de la mitad en no vacunados. De los vacunados a los que les dio herpes, incluso con la vacuna, tuvieron 60% menos de incidencia de neuralgia posherpética que a los no vacunados que les dio la enfermedad. Okay. Fue una observación. ¿Y no crees que esto tenga que ver más con una mayor respuesta, una respuesta más temprana del sistema inmunológico del paciente? Puede que ser. Como tal, algo como dice Carlos, pues algo que tenga que ver con la desmielinización. No, la teoría es que al dar un estímulo, o sea, se supone que el 95% de la población antes de los 18 años ya tuvo contacto con el virus. Sin embargo, lo que se cree es que conforme va avanzando la edad y con el concepto de inmunosenescencia que tienen estos pacientes, su inmunidad disminuye. Al tú darles un nuevo estímulo ante el mismo virus, la teoría es que hay un aumento de la respuesta de las células hacia el virus. Entonces es por eso que se da la vacunación antes de, o sea, en esa población. Sí. Bueno, es una observación que no tiene, que digo, está un problema inicial que es la vacunación y un problema final que es la neuralgia posherpética, y en medio pasan 200 fenómenos que el estudio no logra evaluar, ¿no? Nada más hace la observación, creo yo, y bueno, igual hay 1000 factores ahí. A lo mejor tiene que ver el tratamiento, tiene que ver el estado inmunológico, la enfermedad. O sea, habría que ver qué estratos tomaron en cuenta para decir eso, ¿no? Eso tan atrevido, pues, que suena atrevido, ¿no? Decir, los vacuno y ya no les da neuralgia posherpética.
Y yo como me acerco rápidamente a esa edad, pues ya no vi la vacuna. Sí, Daniel, ¿quieres comentar algo? Bueno, una pregunta nada más en cuanto bueno, todos sabemos que para que nos dé herpes zóster tiene que haber primero una exposición, ¿no? Al virus previa, ¿no? Actualmente la vacuna de varicela creo que todavía no está en el esquema nacional de vacunación, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto? O sea, ¿crees que sea factible, conforme a todo lo que vemos, que esto básicamente es inmunosuprimido, que se implementar? Pues es que en inmunosuprimidos no se puede dar una vacuna de virus vivos atenuados. O sea, incluso no se puede. O sea, la recomendación de la guía es, no se puede, o sea, en un paciente que está inmunosuprimido chiquito, mediano o grande, no se puede dar una vacuna de virus vivos atenuados. Zóster e inmunosupresión. A manera de introducción, en el último reporte del CDC de 2005, ellos reportaron que existen 1.407 especies reconocidas de patógenos humanos. Esto quiere decir que son especies que son capaces de infectar y de causar enfermedad en el ser humano. 538 son bacterias, 317 son hongos, 57 son protozoarios, 287 son helmintos y 208 son virus. El día de hoy vamos a hablar únicamente de uno de estos virus, que es el virus varicela zoster, el cual es un alfa herpes virus que tiene la capacidad de producir infecciones neurocutáneas, presentándose primero como varicela, generalmente en la infancia. Se dice que aproximadamente el 95% de la población va a estar infectada antes de los 18 años. Posterior a esto, tiene la capacidad de establecer latencia y de reactivarse y presentarse como herpes zóster, enfermedad que si se presenta en cualquier estado de inmunosupresión causa epidemia secundaria a través de la cual los virus pasan a través de los axones neuronales y se replican en los ganglios de la raíz dorsal, generando así latencia que se genera por diferentes mecanismos, uno de los cuales es la presentación de menores epítopes al complejo principal de histocompatibilidad. Esto, la infección primaria se resuelve y posteriormente, al haber una disminución de la inmunidad celular o bien algún otro estímulo, empieza nuevamente la replicación viral en los ganglios de la raíz dorsal para manifestarse posteriormente como herpes zóster, que es lo que conocemos en el segmento de la raíz dorsal en el que se reactiva. Se dice que en general los segmentos más afectados son los torácicos y además el trigémino, porque es donde la varicela alcanza como la máxima expresión. Esta es otra ilustración en la que vemos que la primera infección que es herpes zóster en los distintos escenarios de inmunosupresión, para ver cómo se presenta, cuáles son los factores de riesgo que se han logrado asociar a la presentación de la enfermedad. Y posteriormente vamos a ver qué hay o qué existe escrito sobre el tratamiento en esta población, que es una población especial. De vacunación, últimamente pues todos hablamos de la vacunación para el herpes, para prevenir herpes. Sin embargo, ¿qué hay de esto en inmunosuprimidos? Es lo que vamos a revisar, las conclusiones y las perspectivas, ver qué podemos hacer después de la revisión de la información. Como primer tema, los herpes virus, el herpes viene del griego herpein, que significa que se arrastra. Este nombre se le puso por las características de las lesiones que se iban diseminando por la piel en la primera infección, que es la varicela, ¿no? Entonces, el hecho de que se fueran moviendo, le pusieron que se arrastra, es el griego herpes. Existen en la familia de los virus herpes, en toda la familia existen 80 en total. Solamente 8, que son los que están en esta lista, son capaces de causar infección en el humano. Los alfa herpes virus son los herpes virus tipo 1, tipo 2 y tipo 3 o virus varicela zoster. Estos virus tienen, en general se considera que son los más agresivos porque tienen la capacidad de generar latencia en el ser humano, de reactivarse y de causar nuevas infecciones. Los herpes virus son virus DNA de replicación nuclear, en general miden de 120 a 200 nanómetros de diámetro, tienen 125.000 pares de bases, tienen una cápside icosaédrica y, como les comentaba, tienen la capacidad de causar infecciones latentes. El único reservorio para el virus es el humano, por lo tanto la transmisión es de persona a persona a través de la inhalación de aerosoles
causando una replicación primero en las mucosas, en las vías respiratorias superiores y también en la conjuntiva, causando esto así una viremia primaria que hace que se disemine a piel y se presente la primera infección, que es la varicela. Posterior a esto se causa un cuadro clínico completamente diferente al que se presenta en una población sana, población general, teniendo así también una epidemiología diferente. Se dice que en población general el riesgo de presentar la enfermedad es de 32% a lo largo de la vida, comparado con inmunosuprimidos que lo presentan hasta el 30 a 50% de la población. Las complicaciones en la población general son de 10%, comparadas con inmunosuprimidos que se presentan hasta el 40%. Y la necesidad de hospitalización a la población general es menor de 1%, comparada con inmunosuprimidos, que es de 3%, lo cual representa un porcentaje significativo. Para poder revisar el tema, preparé la siguiente agenda. Lo primero que vamos a ver son los herpes virus, la definición y los síndromes clínicos asociados a herpes zóster. Posteriormente vamos a ver qué es inmunosupresión, para que podamos ver realmente de qué estamos hablando y hablemos en el mismo idioma. Posteriormente vamos a ver